Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Gracias por estar de nuevo acá en el canal cristiano, que es tu canal. Ahora, en esta tarde, pues vamos a ver algo muy importante que cada cristiano tiene que tener. Y tiene que estar lleno y no vacío. Y hablo del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, el primer paso a seguir es preparar nuestras vidas, es estar seguros de que deseamos tener esta experiencia. ¿En qué consiste esta experiencia? La Sagrada Escritura nos habla de la santidad como prioridad de muchas formas diferentes. Hay dos aspectos que son centrales sobre la vida de santidad que nos ayudarán a comprender esta experiencia. Y yo te las explicaré a continuación, paso por paso. Número 1, tienes que tener definido qué es la santidad. La santidad tiene que estar como prioridad en esta llenura del Espíritu Santo. Número 2, hay que vaciarnos de cosas tóxicas que no agradan a Dios. Entre comillas, viejo hombre. Y la número 3, una entrega total del 100% a Dios. No el 50%, mi querido hermano, es el 100% a Dios. Y el número 4, que es la fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Para comenzar, quiero poner un fundamento que es la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en sus casas y vayamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 5. Y vamos a leer la palabra. Repito el capítulo, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser asociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendita sea su palabra. Dios nos llena de su amor santo, mi querido hermano. ¿De qué nos llena Dios? De su amor santo. Cuando la Biblia dice que Dios nos llena de su santidad, lo que significa es que Dios nos da de su propia naturaleza. Y la naturaleza de Dios es amor. Así como lo oye mi querido hermano, es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Cuando Dios nos llena de su espíritu, nos llena de amor, pero no es alguna clase de amor que los seres humanos hayamos practicado. Este amor es el mismo amor que une a las tres personas de la Santa Trinidad. Es el amor con que el Padre ama al Hijo, el amor del Hijo por el Padre y el Espíritu, y el amor del Espíritu por el Padre y el Hijo. Por eso podemos decir con seguridad que la vida de Dios es amor. Dios vive para amar y no puede hacer otra cosa que amar. Todo lo que Él ha hecho, todas sus decisiones, todas sus leyes están profundamente arraigadas en su amor. Dios nos salva para llenarnos de este amor divino y luego se ofrece a guiarnos de la mano para aprender a vivir esta vida de amor llena de su amor. Ahora, la santidad. Hablé un principio de la santidad, comenzando este estudio, que es la vida en santidad. Dios ha prometido capacitarnos para amar perfectamente a Dios y a nuestras semejantes.
De esta manera, cada cristiano tiene el privilegio que solo un hijo o hija de Dios puede tener de ser partícipe de la naturaleza divina. Cuando Dios nos llena de su amor, nos llena de su misma esencia. Cuando somos llenos del Espíritu, no hay lugar, mi querido hermano, para el pecado. El amor a Dios nos impulsa a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él odia. El resultado es una vida de pureza, alejarnos de todo lo mundano para entregarnos a servir a Dios con nuestras vidas. Número 2. El número 2, que significa hay que vaciarse de cosas tóxicas. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a rendir nuestra vida totalmente y para siempre a Jesucristo. Para ser llenos del Espíritu, debemos vaciarnos primero. Acuérdense esto lo que les estoy diciendo, mis queridos hermanos. Para que Cristo pueda hacer su voluntad en ti, tenemos que vaciarnos. Un ejemplo puede ser un vaso lleno de agua. Para que ese vaso le quepa más agua, pues tienes que vaciarlo, ¿verdad? Y ser lleno de nuevo. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida. Pero el amor de Dios no puede llenarnos por completo porque en nuestro interior permanece el amor egoísta. Este amor egoísta es el pecado heredado por toda la raza de nuestros primeros padres. Este amor nos impulsa a amar al mundo y el pecado nos lleva a poner nuestra voluntad por encima de todos los demás. Amarnos por encima de todos los demás, incluyendo a Dios. El pecado que nosotros traemos de nuestros antepasados, que es Adán y Eva. Te estoy hablando del pecado original. Porque existe otro pecado, mi querido hermano. Y ese pecado es el que tú sabes, el que pasa el día a día, el que cometemos faltas el día a día. El pecado original es muy diferente al pecado carnal, que nosotros practicamos el día a día. Ningún cristiano está listo para ser lleno del amor perfecto de Dios hasta que no esté libre de todo pecado, por dentro y por fuera. Hasta que el pecado no sea expulsado, el amor de Dios no puede ocupar toda la capacidad del alma. ¿Cómo vaciarse de esta manera? Hay 3 pasos muy importantes que debes hacer antes de que Dios pueda llenar su amor santo. Y quiero explicar esto, mis queridos hermanos. Una de ellas es renuncia al autogobierno. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que Cristo es nuestro Señor por voluntad del Padre es una cosa, pero hacer los cambios en nuestras vidas para que Cristo pueda ser realmente Rey es otra. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a vivir en el reino de Dios. El reino de Dios no es como nuestros gobiernos demócratas, en que elegimos a nuestros gobiernos, a nuestros gobernamentantes, y luego podemos estar o no de acuerdo con ellos y hasta votar en contra en las próximas elecciones. No, mis queridos hermanos, el gobierno de Dios no se puede ser derrocado por nadie, ya está impuesto por Él. En la vida del cristiano solo hay una forma de gobierno que Dios ha establecido y es una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Quiero explicar esta palabra. Teocracia en el griego significa teo, Dios, gracia y poder. Teocracia es una forma de gobierno en la que el poder se considera ejercido de forma directa por Dios o en su nombre. Ahora, quiero hacer énfasis en esto, que no hay que confundir que los sacerdotes judíos del tabernáculo, la institución sacerdotal del antiguo Israel, que era atribuida a los levitas y presidida por el sumo sacerdote de Israel,
y la posterior institución de los rabinos. Por eso tenemos que renunciar a llevar el control de nuestra vida y abandonarnos por completo a nuestro Dios. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, nos capacita para amar a Dios y amar su voluntad, de manera que Dios no solo nos pide que vivamos como Jesús en obediencia perfecta a su voluntad, sino que también nos da el poder de amor que permite que podamos hacerlo. El autogobierno es cuando tú llevas el control de tu vida. Cuando esto ocurre, no puedes amar a Dios y otros en 100%. Eso es muy delicado, mi querido hermano. Cuando tú te gobiernas tú solo, haces cosas que no van. Puede hacer que... Yo puedo poner ejemplos que en la vida hay cristianos y hay personas inconversas que en la forma de actuar a veces las personas inconversas actúan mejor que un cristiano. El cristiano que actúa no acuerdo a como Cristo quiere puede ser un cristiano carnal, en otras palabras. El otro punto que yo quería tocar con ustedes, mis queridos hermanos, es renunciar a la autoidolatría. Vamos a ver este punto muy importante. La idolatría es rendirse o entregarse a cualquier cosa y darle a ellos los honores y el lugar que solo nuestro Creador merece. Puede ser un ejemplo, puede ser un ángel, una imagen, un familiar, un vicio, un deporte o una religión, y sobre todo nosotros mismos. La autoidolatría es rendir culto o adoración a uno mismo. En lugar de dársela a Dios, nosotros nacimos con la tendencia pecaminosa de amarnos a nosotros mismos por encima de todo lo demás. Dios merece tener el primer lugar, mi querido hermano, en todo, en nuestras vidas. Él merece ser nuestro primer y gran amor, aquel que está por encima de cualquier otra cosa o persona. Ahora, otro paso que me llama mucho la atención es que tienes que morir. En Marcos, vamos a leer la Biblia de nuevo. Quiero que nos vayamos a Marcos, el Evangelio Marcos, capítulo 8, versículo 34 al 38. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Vamos a ver qué dice Marcos. Ok, estamos acá en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Y llamando a la gente, y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué palabra más bella. Ahora, quiero explicar lo que los versículos anteriores que leí de la Biblia. En el versículo anterior, toma tu cruz. Quiero explicar esto. Tomar la cruz significa renunciar a nuestra propia vida, mi querido hermano. Morir a sí mismo. Morir a sí mismo significa renunciar al autogobierno y renunciar a la autoidolatría. Al morir a nosotros mismos, renunciamos a todo lo nuestro que se opone a Dios. Forma de pensar incorrecta, malas actitudes y malos deseos. Quiero darte otro ejemplo. Y quiero llevarte a Gálatas 5, 16, 23. Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 16 al 23. Estas son hay una lista
que el apóstol Pablo relata acá, donde es parte de lo que es el autogobierno personal. Y me refiero a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí va la lista. Aquí va la lista que algunas de estas cosas, cuando tú te gobiernas solo, por tu propia cuenta, ¿verdad? Sin ser guiado por el Espíritu Santo, nos revela esta lista, ¿verdad? Que voy a decir a continuación, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los apóstoles pudieron ser llenos del Espíritu porque estuvieron dispuestos a morir a sí mismos, crucificar la carne con Cristo. Cuando Él crucificó la carne en el madero, es ahí donde tenemos que estar nosotros también crucificados junto con Él, para hacer morir todo. Y esta lista que yo acabo de mencionar, todas estas, algunos las practicábamos antes, otros las siguen practicando. Y acabo de leer inmediatamente, acá nos dice que todos los que practican estas cosas de la carne no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo se recibe por la fe. El número 4, ese es el cuarto punto que yo mencioné a un principio. La llenura del Espíritu Santo se recibe por la fe, de la misma manera que recibimos la salvación. Hay cristianos que pasan días, voy a poner un ejemplo, ayunando, orando, pensando que de esta manera convencerán a Dios de que ellos merecen ser llenos del Espíritu. Yo te voy a decir una cosa, mi querido hermano, amigo y hermano. Ayunar y orar no está mal, pero el propósito fundamental de estas cosas no es esa, sino que lo fundamental de todo esto es la disciplina y el sometimiento a Dios. Disciplina debería ser someter nuestra voluntad y examinarnos a nosotros mismos para estar preparados para esta experiencia. Dios no espera que usted le ruegue que le llene con espíritu. Él desea hacerlo y está listo para llenarlo con su amor cuando usted se lo pida. Ahora, quiero darles un ejemplo. Quiero comparar este ejemplo que el Espíritu Santo está dispuesto a llenarte. Y este ejemplo que te voy a dar, pues te va a llevar un poquito más a entender lo que te quiero dar. Este ejemplo, quiero ponerlo como que, bueno, hagamos de caso que usted está llenando un cheque a su cuenta de banco y quiere hacerlo efectivo. Ok, está bien. Lo haces y quieres hacerlo efectivo. ¿Qué es lo que haces? Vas al cajero, vas al banco, ¿verdad? Pero cuando vas al cajero, al banco, no te vas a poner de rodillas a suplicarle por el dinero. No lo vas a hacer porque el dinero ya está ahí. El dinero está en tu cuenta. Así que solo tú exiges y el dinero pues es dado a tu cuenta. De tu cuenta es dado, pasa a tu poder, ¿verdad? No tienes por qué suplicar ni llegar de rodillas para que te lo den porque eso ya está ahí. Esta experiencia es como un cheque que podemos cobrar en cualquier momento. Dios tiene un banco lleno de riquezas, mi querido hermano y amigo en Cristo Jesús. Un banco lleno de riquezas espirituales y están ahí para que nosotros las hagamos efectivas en nuestra vida. Algunos cristianos pasan mucho tiempo esperando por esta experiencia del Espíritu porque están confundidos y lo que buscan es alguna manifestación de tipo emocional, una señal o un ángel que baje del cielo y les diga que ya fue hecho. Pero esto no ocurrirá. Lamentablemente no ocurrirá, porque la llenura del amor de Dios se recibe por la fe.
Es tan simple como cuando usted fue salvo. De la misma manera que Dios le llamó a la salvación, ahora le llama ser lleno del Espíritu. Vuelvo a la escritura que hablamos, que mencioné de Primera de Pedro. Quiero regresar de nuevo a la escritura que hablamos a un principio, y para que tengamos, si es posible, la voy a leer de nuevo. Sí, la voy a leer de nuevo, para que logremos poner ya más o menos un simiente ya sobre esto. Primera de Pedro, versículo 2 al 5, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis queridos hermanos, lo primero que Dios va a darnos es su Espíritu Santo. Acá lo estamos viendo. Lo primero que Dios va a darnos es su Espíritu Santo. Este ocupará el lugar principal en nuestra vida. Quiero leer algo. Tengo mis notas acá, algo que quiero leer. Y se trata de no conformarse a este siglo. Los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Este reino habita en el corazón de cada uno de sus hijos. Sin embargo, la tentación del cristiano es adaptarse al pecado que domina en la gente de nuestro contexto. Esta es una costumbre que muchos cristianos tienen, y aún líderes de muchas iglesias acomodan su vida y acomodan la palabra de Dios de manera de tener excusa para vivir a la manera pecaminosa del mundo. Mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, yo te voy a decir algo. No trates de acomodar la Biblia a ti. Eres tú el que tienes que acomodarte a la Biblia. Eres tú. El Espíritu Santo trae consigo el amor perfecto de Dios, que llenará nuestra vida de buenas intenciones, buenos pensamientos, buenas actitudes, buenas obras. O sea, nos guiará para hacer todos los cambios que sean necesarios para reproducir en nosotros la vida de Cristo. Quiero darte unos ejemplos. Quiero que vayamos a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Esto es una forma evidente de cuando soy lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que ser, un cristiano tiene que reflejar. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo voy a decir de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estar vivo para Dios, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, estar vivo para Dios es ser completamente libre de pecado para amar como Dios nos ama, y esto solo podrás hacerlo cuando el Espíritu te llene por completo. La voluntad de Dios para la vida de sus hijos e hijas es que puedan amar de la misma manera que Él los amó, sin ningún tipo de interés egoísta. Este amor perfecto es el que une a las tres personas de la Santa Trinidad, y es el que llevó al Padre a dar a su Hijo único, Jesucristo, por nuestra salvación. Si no poseemos el amor de Dios, no podremos servir a este mundo como Cristo lo hizo.
Para que Dios pueda llenarnos de su amor, primero debemos renunciar al egoísmo que reside en nuestro ser interior y que lucha en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Este pecado no permite que Dios sea realmente el rey de nuestra vida y nos impide amar a Dios con todo nuestro ser. Para ser lleno del Espíritu de amor, mi querido amigo y hermano Jesucristo, hay que morir nosotros mismos. Hay que morir nosotros mismos. Dejar la manera, dar un giro de 380 grados, cambio de mente, una metanoia, cambio de corazón y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Así es que, mis queridos hermanos en Cristo, espero que te haya servido muchísimo lo que practicamos ahora, la palabra, y que Dios te bendiga. Y continuamos. Vamos a estar más en otro mensaje. Estén pendientes en el canal cristiano, que es tu canal. Así es que Dios te bendiga.